Buenos días, jóvenes. En esta mañana nos encontramos aquí bajo la presencia de Dios para continuar ese proceso académico que habíamos iniciado y que esperemos pues podamos retomar nuevamente, pidiéndole a Dios que toda esta situación pase de manera rápida y que todo este espacio nos permita fortalecer nuestros vínculos familiares, ¿cierto? Vamos a continuar con la información, con la temática que veníamos trabajando sobre el Imperio Bizantino. Los invito a que en este momento podamos observar el mapa que tenemos enfrente y que podamos identificar en este momento cuáles eran las condiciones geográficas y sociales en las que se consolidó el Imperio Bizantino. Recordemos que hablamos de un periodo de la Edad Media en las que se vivía bastante el caos, el asedio, las conquistas por parte de los pueblos bárbaros, ¿cierto? Lo cual llevó a que precisamente este imperio de Occidente que vemos a la izquierda pues cayera pues sin oportunidad alguna prácticamente. En este momento identificamos también la parte oriental que nos muestra el imperio de Oriente, ese imperio que nosotros conocemos como imperio bizantino. Identificamos un territorio que tiene influencia marítima a través del mar Egeo, el mar Mediterráneo, que tiene un punto de encuentro a través de una de sus ciudades más importantes, como lo fue la ciudad de Constantinopla, que fue un punto de encuentro entre el Oriente y el occidente y también el sur de los antiguos continentes, ¿cierto? Entonces, en esa medida podemos identificar que a pesar de las circunstancias de caos que se vivían en ese periodo, también hubo formas de aprovechar la ubicación, el prestigio y las necesidades económicas que se gestaban en estos tiempos. El Imperio Bizantino es considerado como el Imperio Romano de Oriente, y es el imperio que sobrevivió toda la Edad Media y que tuvo también su influencia dentro o a inicios del Renacimiento. Este imperio se ubicaba en el Mediterráneo Oriental y se encuentra en lo que nosotros conocemos actualmente o el territorio que actualmente nosotros conocemos como Estambul. El Imperio Bizantino contó con un gran territorio que permitió el crecimiento absoluto e imponencia de este mismo por todo lo conocido hasta en el mundo en ese momento, como lo fue la ciudad de Constantinopla, que fue construida por el emperador Constantino I, quien la refundó de la ciudad de Bizancio. La rebautizó con el nombre de Constantinopla y la convirtió en la capital del imperio. Más tarde, esta capital alcanzó pero muchas visitas, cerca de 1 millón, y fue considerada la ciudad más rica y populosa del mundo en la Edad Media. Gracias a esa ubicación y esa influencia marítima y esos contactos que poseía, geográficamente hablando, se pudo consolidar como el centro político y comercial del imperio. El Imperio Bizantino tuvo un gran auge gracias a la administración y gracias al legado e influencia del emperador Justiniano, el cual tuvo como principal objetivo recuperar o restaurar el legado de ese antiguo imperio romano. Él se dedicó a conquistar todos aquellos territorios que habían ido cayendo a manos de los bárbaros y lograr así la unificación de ese territorio que se había perdido. Fue tan asertivo dentro de sus conquistas que el legado de ese imperio romano creció hasta el punto en el que como estrategia, el emperador utilizó la religión para unificar las ideologías porque los idiomas, las lenguas eran totalmente diferentes y él consideró que a través de la religión podía unificar esos territorios. Dentro de la administración de Justiniano se resaltan en gran medida la forma en cómo organizó la administración central. Pudo tener un control absoluto de los diferentes territorios conquistados, los territorios que poseía inicialmente y mantener el crecimiento continuo de estas sociedades. Recopiló las leyes romanas porque consideraba que ese gran legado que el Imperio Romano había tenido no se podía perder y podía ser uno de los instrumentos que podían hacer
reforzar toda esa administración y ese legado que él estaba tratando de fortalecer en el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Dentro de la hacienda pública o la administración mejoró la situación, pudo controlar, pudo organizar y pudo implementar crecimiento dentro de los procesos económicos de estos territorios, garantizando así que podía recoger los impuestos y a su vez los ciudadanos tendrían los recursos para poder pagarlos. Aparte de ello, también se dedicó no solamente a el crecimiento económico de la ciudad, sino también a embellecerla, embellecer a Constantinopla, apoyó el arte en todas sus dimensiones y también la educación. Dentro de su administración imperial, el emperador tenía un rol muy, pero muy importante dentro de la administración, porque era ahí en este periodo se manejaba mucho lo que era la monarquía teocrática, lo cual significaba que el emperador era un representante de Dios aquí en la tierra, lo cual lo hacía el jefe de la iglesia. Y de esta manera él podía nombrar a los patriarcas o a los obispos. Dentro de esta administración, el emperador tenía una subdivisión administrativa, o sea, estamentos que le ayudaban dentro de esta administración. Por ejemplo, aquí encontramos la burocracia civil, la cual era conformada por funcionarios especializados dentro de la administración pública. También está el ejército, el cual era muy numeroso y era integrado por los soldados de diversas nacionalidades, o sea, de todos los territorios conquistados. En las zonas de fronteras eran encargados de defender los territorios del imperio y de esta manera ellos recibían un pago por medio de tierras, lo cual los motivaba a defender con gran medida pues los territorios que en ese momento ellos poseían, pues iban a recibir un beneficio posterior. Y la iglesia ortodoxa, que era directamente subordinada al emperador bajo un sistema denominado cesaropapismo. Dentro de este imperio bizantino, también debemos mencionar que el imperio, aparte de el periodo de administración de Justiniano y los otros emperadores, también tuvo un muy buen periodo de prosperidad bajo la influencia o la dinastía macedonia. Recordando así de pronto la influencia de Alejandro Magno y todo también su legado de dominación y conquista en pro de unificar a todas las naciones en un solo, en una sola. Entonces, en esa medida, identificamos también que el Imperio Bizantino tuvo un gran auge, un gran ascenso, pero también tuvo una caída bastante doliente. ¿Por qué? Porque precisamente fueron muchos los aciertos que tuvo dentro de toda la influencia, los 1000 años que tuvo de dominación en estos territorios, pero que llegó un momento que el cambio de administración de los diferentes emperadores pues desvirtuó el ideal principal administrativo y fue debilitando el imperio, llegando así a que el asedio de los turcos y los cruzados permitieran que el imperio se debilitara tanto hasta el punto de que en 1453 cayera en su totalidad en manos de los turcos. También debemos hacer énfasis en que este fue un periodo en el que se vivió un conflicto religioso que estaba conformado precisamente por las diferencias ideológicas entre la concepción que poseía la religión cristiana católica, que en ese momento era una, pero que al identificar que en Bizancio la influencia administrativa era muy representativa del emperador y que tenía mucha influencia en todos los aspectos de la sociedad y era mucho más reconocido que el mismo Papa, esto empezó a generar discordia entre Roma y entre Bizancio. Entonces a esta lucha se le reconoce como un conflicto de los iconoclastas. Entonces, en este momento discutían sobre la forma en cómo tenían que enseñar la Biblia, sobre quién era el que podía leerlo, sobre cuál era el idioma, si era el latín, no era el latín, sobre quién tenía más influencia, si el Papa o el emperador, sobre si se
podían o no adorar íconos religiosos, lo cual hizo que se generara una separación por considerarse que había una rama de la iglesia que practicaba idolatría por adorar íconos o imágenes. Entonces, este conflicto en el 1054 es conocido como el Cisma de Oriente y dividió totalmente la cristiandad. En este momento queda dividida la religión católica en la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana ortodoxa, que era la cristiana católica la que pues tenía totalmente respaldo y apoyo desde Roma, y la iglesia cristiana ortodoxa pues toda aquella que consideraba como patriarca fundamental al emperador, especialmente en Constantinopla.